Quinto domingo de Cuaresma, Evangelio y lectura del día domingo 22 de marzo del 2026. Primera lectura del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 al 14. Por eso profetiza, les dirá esta palabra de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios, todos te alabamos, Señor. Al Salmo 129 contestaremos: perdónanos, Señor, y viviremos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi voz, que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Perdónanos, Señor, y viviremos. Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Perdónanos, Señor, y viviremos. Pero de ti procede el perdón, y así se te venera. Perdónanos, Señor, y viviremos. Espero, Señor, mi alma espera, confío en tu palabra. Perdónanos, Señor, y viviremos. Segunda lectura del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 8 al 11. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está con ustedes, él mismo resucitará a Jesús de entre los muertos. Dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios,
y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún los 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco que querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús les contestó: ¿no tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Después les dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos y el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, Marta se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, solamente al ver que se levantaba aprisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María
y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que estaban ido a casa de María creyeron Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, en este precioso domingo, quinto domingo de Cuaresma, hoy nuestro Dios, en la primera lectura y en la segunda lectura y el Santo Evangelio, los tres nos hablan de la resurrección de los muertos. En la primera lectura nos habla de la resurrección. Dice que el que murió con Cristo, el que llevó una vida de rectitud en esta tierra, el que hizo las cosas bien, el que siempre anduvo con su vida bien en este mundo, habla que dice que Él resucitará. Será resucitado el día final, el día que nuestro Dios venga a juzgar a vivos y muertos a este mundo. Así nos habla lo que es la primera lectura del profeta Ezequiel. Entonces, hermanos, es como nuestro Dios siempre nos dice que si morimos con Cristo, seremos resucitados. Tendremos esa dicha de resucitar para la vida eterna. Entonces nosotros, cuando siempre se nos va un familiar, ellos solo es que se nos adelantan, no se van para siempre. Pero a veces cuando nosotros no tenemos a Dios en el corazón y las cosas las pensamos a nuestra manera, es cuando andamos que también ya nos morimos de dolor. Sabemos que no es fácil la pérdida de un ser querido, porque en esta tierra todos quisiéramos no morir, de llevar una vida tranquila aquí en este mundo, pero lo que pasa que no es como nosotros pensamos, sino que ya nuestro Dios
ya Él vino y nos enseñó a morir. Entonces nosotros, según nacemos, crecemos y los que nos reproducimos por tener hijos, pero luego tenemos que morir, porque es una ley. Es la ley de la vida que nosotros tenemos que morir un día. Entonces, escuchaba la prédica del padre Marcos Galvis. Les preguntaba a todos los hermanos católicos, ¿quiénes quieren ir al cielo? Pues todos levantaban la mano y decían, sí, todos queremos ir al cielo. Ok, pero para ir al cielo hay que hacer una cosa. Tenemos que morir. Y hoy volví a preguntar, ¿quiénes quieren morirse? Ya nadie levantaba la mano. Entonces esto quiere decir que le tenemos miedo a la muerte. Claro, le tenemos miedo porque no estamos preparados para morir, porque nosotros solo pensamos en el vivir en este mundo, pero que vamos a morir no pensamos. A veces solo pensamos en el tener, en el hacer y aquí en este mundo por ahí lo llevamos, pero no pensamos que un día vamos a morir y vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Pero aquí nos habla de la resurrección. Y en la segunda lectura también así nos habla de la misma resurrección. Dice que si nosotros llevamos una vida de rectitud, dice que nosotros veremos la gloria de Dios. Pero si nosotros llevamos una vida desordenada, que ya estamos dormidos en el pecado, que al cabo decimos, no, ay, Dios me va a perdonar. Pero aquí nos dice Dios que nosotros tenemos que agradar a Dios. Tenemos que, dice, agradar a nuestro Dios en esta tierra. ¿Y cómo lo tenemos que agradar a Dios? De la forma que nosotros tenemos que vivir una vida con el temor a Dios. No vivir una vida a nuestro antojo, vivir una vida haciendo maldades, haciéndole mal al hermano. Entonces dice que allí no agradamos a Dios nosotros, sino que nosotros estamos cometiendo esos pecados que a Dios no le agradan. Y entonces nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios. En esta tierra nosotros estamos llamados, porque Dios todos los días nos habla a través de la bendita palabra, que nos acerquemos más a Dios, que siempre le busquemos, que dejemos ya la envidia, que dejemos el odio, el egoísmo, que dejemos el chisme, las mentiras. Todo es de Satanás y entonces son cosas que a Dios no le agradan. Si nosotros vivimos en ese tipo de vida, entonces no estamos agradando a Dios, estamos agradando al demonio. ¿Por qué? Porque el demonio, que le encanta que uno ande metido en problemas. ¿Por qué? Porque sabe él que ya somos de él si andamos metidos allí. Pero si nosotros buscamos a Dios, pues también nos van a venir los problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo allí va a estar siempre metiendo la cizaña, sembrando la cizaña para que nosotros podamos caer. Y es de la manera que podemos nosotros caer. Si no buscamos a nuestro Dios de todo corazón, vamos a fracasar, vamos a caer en el pecado. Y entonces ahí ya estamos desagradando a nuestro Dios. Y Dios, en la segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos, nos dice que tenemos que llevar una vida piadosa, una vida de agradar a nuestro Dios. Y si nosotros llevamos una vida de agradar a Dios, es por eso que el día que moramos, como dice en la primera lectura, nosotros vamos a resucitar. El que cree en la resurrección de la vida, nosotros vamos a resucitar. Pero para eso tenemos que llevar una vida tranquila en este mundo. Apartémonos de todas las cosas malas. Pero si solo andamos pensando en el tener, en el hacer, en el poder, en la fama, entonces es algo que nos sirve aquí en esta tierra, en este mundo,
si tenemos fama, si tenemos fortuna, si tenemos poder, todo es de esta tierra, de este mundo. Pero recuerden que todo eso se va a quedar aquí. Y lo que nos vamos a llevar es lo poquito que hayamos hecho de bueno. Si hemos hecho cosas buenas, es lo que nos va a contar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Eso es lo que nos va a contar si nosotros hacemos cosas buenas. Pero de todo lo que tengamos aquí, todo eso se quedará aquí. Eso es pura vanidad, todo se quedará. Entonces nosotros tenemos que siempre atender lo material para podernos sostener aquí en esta tierra, pero también sin descuidar lo espiritual, porque lo espiritual es donde nuestro Dios nos promete una vida eterna. Y para esa vida eterna tenemos que luchar siempre en esta tierra. En el Santo Evangelio de Juan, hoy nos narra una gran historia del hombre que eran amigos de Jesús. Habla de Lázaro, de María y de Marta. Estos tres dice que vivían en un pueblo que se llama Betania. Seguramente ellos eran amigos de Jesús porque acogían a nuestro Dios cuando Él andaba. Él llegaba a la casa de ellos y pues allí se quedaba con ellos y le daban de comer y todo lo atendían. Entonces eran amigos de nuestro Dios. Pero dice que María era la misma la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Era la misma. Entonces ellos eran tres hermanos. Era Lázaro, era María y Marta. Pero aquí nos hablan, nos narra una gran historia que dice que esta persona llamada Lázaro, dice que él estaba enfermo y vino María y Marta le comunicaron a Jesús y le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Entonces dice que nuestro Dios dijo que la enfermedad no terminaría con la muerte, sino que era para la gloria de Dios. Entonces queremos ver, esto nos hace pensar de que hoy en día, cuando tenemos una enfermedad, no es porque sea castigo de Dios, sino que a veces nos pega una enfermedad y es porque a través de esa enfermedad Dios nos está haciendo un llamado. Dios nos está haciendo el llamado, más si no nos acercamos a ninguna iglesia. Entonces, si caemos enfermos, es de la única manera que podemos clamar al verdadero, pedirle a Dios que nos cure. Entonces, por eso es un llamado que Dios nos hace cuando uno cae enfermo o un familiar, cualquier cosa, siempre Dios se manifiesta de cualquier manera. Entonces, por eso dice nuestro Dios que eso no terminaría en la muerte, sino que sería para gloria de Dios. Porque dice que Jesús eran grandes amigos, pero así dice que él se quedó otros 2 días donde estaba él. Entonces dice que después les dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Pero dice que los discípulos le dijeron, maestro, hace poco que querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá otra vez? Entonces dice que Jesús les contestó, no tienen 12 horas, no tiene 12 horas, le dijo, la jornada. El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero que camina de noche tropieza, porque no posee la luz. Entonces, ¿qué les quiso decir nuestro Dios? Que el que anda por los buenos caminos, ese anda bien, anda agradando a Dios. Porque dice que cuando uno anda en los caminos de Dios, pues uno es como una luz para otros hermanos que andan perdidos. Y les dijo pues que el que tropieza es el que anda en la noche,
el que anda en la oscuridad, el que no conoce a Dios, pues se le junta todo, anda de una manera y de otra. ¿Y por qué? Porque pues anda trompezando, no anda con la luz de nuestro Dios, sino que anda siempre en oscuridad. ¿Y cuál es esa oscuridad? Pues es los pecados, las malas cosas de esta tierra que lo tienen atado, que no lo dejan ver la luz de Dios. Eso es la oscuridad. De eso nos habla Dios, que nosotros debemos de buscar la claridad del día. Tenemos que buscar la luz, esa luz que nos promete una vida eterna, y dejar la oscuridad. De eso nos habla Dios. Entonces también dice que les dijo él a sus discípulos que Lázaro estaba dormido, porque no les quería decir que él había muerto. Pero como ellos dicen que se pensaban que era de dormir natural. Entonces dice que él ya después, para que creían, les dijo: no, Lázaro está muerto. Entonces dice que de ahí los discípulos hoy entendieron de lo que nuestro Dios les decía. Y Jesús les dijo claramente que Lázaro había muerto. Entonces les dijo: vámonos de regreso. Y dice que Tomás, el que le apodaban el mellizo, les dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Y agarraron camino y se fueron. Pero apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Mientras tanto, María permanecía en casa. Y dice que salió Marta y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces dice que Dios le dijo, no hubiera muerto, pero yo sé que Dios le escucha cualquier cosa. Así que le dijo que tú le pidas cualquier cosa y él te la concederá. Le dijo Marta a Jesús. Tenía esa confianza, tenía ella ese corazón y esa fe, que si él le pedía a nuestro Dios, cualquier cosa podía suceder. Entonces vino Jesús y le dijo: tu hermano resucitará. Pero Marta le contestó: sí, ya sé, le dijo, que él resucitará de entre los muertos en el último día. Entonces nuestro Dios le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Le dijo: ¿crees esto? Y ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Me hace pensar este versículo de este Santo Evangelio, versículo 24, 25 y 26, donde dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No morirá para siempre, sino vivirá. Entonces, queridos hermanos, hoy Dios nos habla siempre y nos dice que debemos de creer en Él a ciegamente, a ojos cerrados, porque es nuestro Dios. Dice que aunque muéramos, viviremos, porque nosotros no vamos, como decía en otras lecturas atrás, estamos en este mundo, pero estamos muertos. ¿Por qué estamos muertos? Porque estamos muertos en el pecado. Pero si nosotros morimos, pasamos a otra vida y ya no vamos a vivir en cuerpo y alma, sino que vamos a vivir ya en espíritu, para la gloria de Dios. Ya viviremos en espíritu, porque en la primera lectura dice que resucitará a los muertos y que ya el cuerpo
que estaba en la tumba será levantado. Y en la segunda lectura igual nos dice, y aquí en el Santo Evangelio nos dice igual, que dice que aunque moramos, si vivimos, vivimos para nuestro Dios, y si morimos, morimos para nuestro Señor. Entonces nosotros, los que tenemos fe, aunque un día vamos a morir, pero nuestro Dios siempre nos promete esa vida eterna. Entonces nosotros no morimos para siempre, sino que hacemos un cambio de vida. Pasamos de este mundo pecador a otro lado, donde vamos a estar y darle cuentas a Dios, pero vamos a vivir en espíritu. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que luchar siempre y no tenerle miedo a la muerte. Todos somos de la muerte y un día tenemos que morir. Y para la muerte no hay edad. Así sean ya ancianos de edad más avanzada, una edad media, jóvenes, niños, para la muerte no hay edad. Pero nosotros tenemos que, como buenos católicos de convicción, tenemos que creer en la resurrección y que si morimos, vamos a morir, pero va a morir el cuerpo, pero el espíritu va a vivir. El espíritu siempre va a estar viviendo para la gloria de nuestro Dios. Así como fue Lázaro, que Dios lo resucitó. Y vemos cómo fue que le dijo a Marta que iba a resucitar. Y dice que los judíos y todos los que estaban en la casa de María, pues salieron corriendo. Cuando Marta fue y le dijo a Jesús, a María, que Jesús estaba ahí. Y entonces dice que le ordenó que le sacaran la piedra de sepulcro. Y le dijeron a ella, no, Señor, él tiene 4 días de muerto, ya huele mal. Y entonces fue cuando Jesús les dijo que si creían en él, todo iba a salir bien. Y aunque dice que Jesús lloraba y los judíos decían cómo le amaba, y uno de ellos dice que dijo, pero si él hacía ver a los ciegos, hablar a los mudos, ¿cómo no podía evitar la muerte de un amigo? Entonces siempre los judíos ahí contradiciendo, pero para que creyeran entonces y vieran el poder de nuestro Dios, él vino y hizo quitar la piedra de la tumba y le ordenó que saliera en el nombre de Jesús, y le dijo que saliera, y salió el muerto, dice, atado con vendas y un sudario, y les ordenó que le quitaran las vendas y que lo dejaran caminar. Y muchos judíos que habían ido y al ver todo aquello, dice que creyeron en Jesús, pero otros chismosos, dice que salieron y se fueron a decirle a los fariseos, a contar todo lo que Jesús había hecho. Entonces, no hay que tener miedo, hermanos. Adelante, queridos hermanos católicos, sigamos adelante, no desmayemos, que Dios nos tiene un lugar preparado. Dios hoy, este domingo que es 5º domingo de Cuaresma, nos está diciendo que nosotros tenemos un lugar preparado, pero ese lugar preparado no lo vamos a lograr solo así, viviendo una vida a como se nos antoje la gana. Tenemos que esa vida es ganada y la tenemos que ganar nosotros conforme las obras que hagamos en esta tierra. De eso nos habla nuestro Dios. Y entonces nosotros tenemos que siempre tener en cuenta que Dios está con nosotros y vamos a morir, pero vamos a resucitar para la vida eterna. Así que, queridos hermanos, gracias por ver siempre nuestros videos, y que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos.